En la final del Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Metife, un asiento quedó vacío, no en la grada ni en la prensa, sino en la zona VIP, donde las figuras más poderosas del fútbol se sientan para la gran cita de este deporte. El asiento que pertenece por derecho institucional y por estricto protocolo al presidente de la UEFA. Ceferín no estaba allí. El hombre que preside la UEFA y es el vicepresidente senior de la propia FIFA, uno de los 4 líderes principales del organismo que organizó el torneo, no asistió a la ceremonia de clausura del Mundial de la FIFA 2026. No estaba enfermo, tampoco se había retrasado, ni atendía otros compromisos que no pudiera posponer. Estaba, según varios informes confirmados, ausente a propósito. Una decisión voluntaria, meditada y comunicada con toda la intención de protestar, no con palabras, sino con el lenguaje específico e inequívoco del poder institucional, la silla vacía. Cuando el diario Telegraph contactó a la UEFA para confirmar el motivo de su ausencia, la respuesta no dejó espacio a segundas interpretaciones. Ceferín había rechazado asistir deliberadamente como protesta por la ola de polémicas que habían envuelto al torneo durante 6 semanas. Protestaba por lo que la UEFA describió en varios comunicados como el fracaso de la FIFA para proteger la integridad del fútbol frente a las fuerzas del Mundial 2026. El propio vicepresidente senior de la FIFA boicoteó la gran final del Mundial. Esto no es un simple detalle institucional sin importancia. Es uno de los mayores actos de protesta en la historia del gobierno del fútbol internacional. Y entender por qué Ceferín decidió hacerlo así, de esa forma tan concreta y en ese momento exacto, exige comprender la trayectoria de una relación que llegó a ese domingo por la noche en un estado que la propia UEFA define como gravemente deteriorado. Para entender cómo llegó Ceferín a dejar esa silla vacía, primero hay que saber dónde estaba sentado al inicio del torneo. El 11 de junio estuvo en Ciudad de México para el partido inaugural del Mundial 2026. Presente, atento, representando el compromiso de la UEFA con el gran escaparate del fútbol global. Sin importar las dudas que tuviera en privado, y todo indica que eran muchas, él estuvo presente. La relación, aunque ya estaba bastante dañada por meses de desacuerdos, todavía no se había roto del todo. Se rompió en algún punto entre México y Nueva Jersey, tras 6 semanas de acumular malas decisiones, contradicciones, silencios y fallos de gestión que este torneo ha provocado en una cantidad jamás vista en la historia moderna de los mundiales. El detonante definitivo, según revelan varias fuentes, fue la anulación del castigo a Balogun, ese instante en que la FIFA revocó una sanción automática tras una llamada externa a Infantino ajena al fútbol. La respuesta de la UEFA ya había sido el mensaje institucional más contundente contra la FIFA en años algo sin precedentes, incomprensible, injustificable y cruzando una línea roja. Esas no eran las palabras de un simple desacuerdo entre organizaciones aliadas. Eran las palabras de un organismo que vio suceder algo que, según ellos, nunca debió haberse permitido bajo ningún concepto, expresado con la mayor dureza posible dentro de los límites de la diplomacia institucional. Pero el caso de Balogun no fue la única razón de la furia de Ceferín. Fuentes de total solvencia confirman que su malestar abarcaba varios aspectos de cómo gestionó la FIFA este mundial. Entre ellos, un incidente que pasó desapercibido frente a los escándalos arbitrales y sanciones, pero que la UEFA consideró igual de grave. El árbitro somalí Omar Abdelkadir Artan había sido designado para el cuerpo arbitral de la FIFA en el Mundial 2026. Se había ganado a pulso ese lugar tras años de gran nivel pitando en el fútbol africano. Estaba convocado, confirmado y listo, pero le denegaron la entrada a los Estados Unidos. Jamás llegó a pisar un solo estadio del torneo para el que tanto había trabajado. Y no por una sanción de la FIFA, ni por decisiones del propio fútbol, sino por políticas migratorias ajenas a este deporte, decididas por funcionarios sin relación con el fútbol, donde la FIFA pudo presionar y no lo hizo. La postura de la UEFA sobre este atropello quedó clarísima con lo que hizo la Confederación justo después. Al elegir al árbitro para la Supercopa de Europa entre el Paris Saint-Germain y el Aston Villa, el primer gran partido europeo tras el Mundial, la UEFA designó a Omar Artan un mensaje institucional rotundo. Al hombre que el torneo de la FIFA no pudo proteger, lo rescataba la UEFA. El profesional rechazado en el Mundial estaría sobre el césped para dirigir la primera gran final europea de la temporada. No hizo falta rueda de prensa. El nombramiento lo decía todo. La trayectoria de la relación entre Ceferín e Infantino en los últimos 14 meses muestra cómo el desplante de mayo se convirtió en la silla vacía de julio. Cuando Infantino llegó 2 horas tarde al Congreso de la FIFA en Paraguay, en mayo de 2025,
Tras pasar tiempo en el Golfo reuniéndose con jefes de Estado, incluyendo al presidente estadounidense, Safaren y varios delegados europeos abandonaron la sala. La protesta fue real y muy visible. Después, la UEFA describió la relación como excelente, marcada por el diálogo abierto y respeto mutuo, llamando al episodio un hecho aislado. Esa fue la versión pública. La realidad, como demostró el Mundial de 2026 durante 6 semanas de tensión, fue bastante distinta. Safaren había criticado públicamente el formato de 48 equipos antes del torneo. Tenemos muchos partidos que carecen de interés, declaró a un diario esloveno. Unas palabras que no tuvieron nada de diplomáticas. Era el análisis de un dirigente que vio cómo la estructura del torneo generaba una fase de grupos com partidos de nula relevância competitiva junto a eliminatórias verdadeiramente históricas, llegando a um juízo que chocaba de frente com el relato promocional de Infantino. Esa crítica aumentó cuando el presidente de Canaval anunció durante el torneo que el Mundial de 2030 en España, Portugal y Marruecos tendría 64 equipos. Una decisión que Javier Tebas, presidente de la liga que estuvo en Estados Unidos viendo a España levantar el trofeo, describió a los pocos días como destructora de la industria del fútbol. Tebas pidió públicamente la dimisión de Infantino, describiendo el sistema electoral de la FIFA como podrido en su propia base. Dijo que el sistema está enfermo desde el origen, y lo hizo con la precisión de quien pasó días enteros en Nueva Jersey hablando con directivos del fútbol que admitieron en privado estar en contra de Infantino, aunque luego prefirieron cruzarse de brazos. ¿Es silencio o complicidad?, sentenció Tebas, asegurando no saber qué opción resulta peor. El boicot de Safaren a la final responde de forma directa a esa encrucijada. No eligió ni el silencio ni la complicidad. Eligió la ausencia, una silla vacía en la mesa principal de este deporte, transmitiendo con ese vacío lo que los comunicados oficiales decían en textos y las charlas privadas susurraban durante todo el campeonato. Lo que hace tan relevante el boicot de Safaren, más allá del símbolo, es el escenario institucional que dibuja para los próximos meses. Las elecciones presidenciales de la FIFA serán en el Congreso de marzo de 2026. Infantino, de quien se espera que busque un cuarto mandato, llega a estos comicios afrontando el mayor desafío institucional a su presidencia desde que fue elegido en 2016. No solo por las críticas de presidentes de ligas o entrevistas en la Z de la Sport, sino por el desplante de su propio vicepresidente senior en el evento más importante de su organización. La UEFA ha dedicado las semanas posteriores al revés de Balagon a diseñar, pieza por pieza, un modelo alternativo para gobernar el fútbol. La pausa de hidratación que ya no será obligatoria en la Euro de 2028. Ese compromiso de precios que directamente choca con los pases de $11,000 de la final, investigados por fiscales generales en varios estados norteamericanos. Negarse a adoptar 3 de las 4 nuevas reglas disciplinarias de la FIFA. La designación del árbitro que la FIFA descartó, el duro comunicado tachando de inaudito e incomprensible el rumbo del organismo y ahora la silla vacía en Nueva Jersey. Cada pieza encajaba para dar fuerza al mismo mensaje. Dibujan a una confederación convencida de que la actual relación con la FIFA no es sostenible, reuniendo todos los argumentos institucionales posibles para forzar un cambio de rumbo. El planeta fútbol, observando con atención dentro y fuera de los estadios, asiste a un punto de inflexión inédito en la era moderna de este deporte. No se trata de corrupción ni de delitos financieros, sino de una crisis de gestión evidente, documentada y manifestada ahora de la forma más clara posible. Si el máximo mandatario del fútbol europeo decide no asistir a la final del Mundial, no es un mero gesto individual. Envía una clara señal a las 55 federaciones miembro de la UEFA, a cada liga nacional regulada por la UEFA, a cada club, cada jugador, cada patrocinador y a cada cadena de televisión. El mensaje es nítido. La UEFA no considera que lo visto estas últimas 6 semanas sea aceptable para gestionar el deporte. Ese aviso resonará con fuerza en todas las reuniones futuras, en las charlas de los presidentes de federaciones sobre las elecciones de marzo, en las decisiones de la UEFA al cooperar con la FIFA sobre reglas, torneos y la estructura más amplia del fútbol internacional, y en esa gran duda que hoy suena más fuerte que nunca desde que asumió Infantino, si el próximo Congreso de la FIFA será el primero en 10 años con una competencia real por la presidencia. La ausencia de Ceferin en la final dejó una imagen simbólica. Ningún comunicado oficial habría sido tan claro. El vicepresidente senior de la FIFA, el presidente de la confederación que rige la Champions, la Eurocopa y el entorno de clubes más lucrativo del mundo,
decidió que no valía la pena viajar a Nueva Jersey ese domingo por la noche. Infantino estaba allí. Trump estaba allí. Messi estaba allí. Tom Cruise habló en la ceremonia de apertura. El estadio estaba lleno, se levantó el trofeo. España se coronó campeona del mundo. Y el asiento del segundo directivo más importante del fútbol estaba vacío. La FIFA puede sobrevivir a muchas cosas. Ha sobrevivido a escándalos de corrupción. Ha sobrevivido a amenazas de boicot. Ha sobrevivido a la salida de asociaciones miembro, a críticas públicas sobre torneos de clubes y a presiones de 60 décadas de gobernanza en disputa al más alto nivel. Pero la imagen de una silla vacía en su propia zona VIP, en su propia final y asignada a su vicepresidente senior, es algo que la organización cargará en cada reunión, en cada elección y en cada rueda de prensa del futuro cercano. Y la pregunta que genera es la más simple y la más importante del deporte. Si quienes deben gobernar el fútbol ya no confían en la institución que lo maneja, ¿qué le queda por hacer al juego?